que solamente tenemos un tema, que es el consumo intertemporal. A ver, abro acá. Ya, y tenemos 3 ejercicios. De los 3 voy a hacer 2, el más fácil y el más difícil, y el de dificultad intermedia queda para ustedes para que practiquen. El consumo intertemporal lo que trata de hacer es buscar la decisión óptima del consumidor entre el futuro presente y el futuro, perdón, entre el periodo presente y el periodo futuro. Entonces, las personas tenemos la posibilidad de suavizar nuestro consumo, es decir, tomar nuestros ingresos y sabemos que nuestros ingresos pueden variar en el tiempo. Hoy puedo ganar 1.000 soles, pero el siguiente año quizás quedo desempleado y gano 0 soles. Entonces hay la posibilidad de que yo pueda agarrar estos 1.000 soles, ahorrar parte, solamente consumir una parte de ella, ahorrar una parte y gastar esa parte en el futuro. Con eso, no solamente voy a consumir 100 hoy y 0 en el futuro, porque moriría, sino puedo suavizar el consumo y que sea un consumo más o menos igual en ambos periodos. Esto se facilita con el sistema bancario, porque el sistema bancario nos permite prestar y prestarnos. Entonces, lo que ahorramos en este periodo lo podemos prestar y ganar un rendimiento. Pero si, por ejemplo, hoy no tengo empleo, pero sé que voy a tener empleo el siguiente año, puedo prestarme. Entonces, de ese modo suavizo mi consumo hoy. No consumo 0, sino consumo lo necesario. Y en el siguiente periodo, parte de lo que no consumo lo destino a pagar esa deuda. Estos ejercicios tratan básicamente eso, de ver según la tasa de interés, que es lo que me cuesta prestarme o lo que van a pagar por prestar, cómo voy a optimizar mi consumo presente y mi consumo futuro. Vayamos con el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice las preferencias entre consumo presente y consumo futuro de Manuel vienen recogidas por la siguiente función de utilidad. Antes de eso, tenemos que entender que este consumidor solamente tiene 2 periodos. Digamos que vive solamente 2 periodos. Al tercer periodo muere, literalmente. Entonces, en el segundo periodo tiene que gastarse todo lo que tiene. Y también tiene que pagar todo lo que debe. No puede morir sin haber gastado todo y no puede morir dejando deudas. Entonces, este consumidor tiene utilidad por consumir hoy y por consumir en el futuro. Y su preferencia está determinada por esta forma. Además, nos dice que Manuel dispone de una renta de 100 soles, que es una renta en el periodo 1, y espera que el siguiente periodo tenga una renta de 110. El tipo de interés o la tasa de interés de esa economía al que se presta y se pide prestado es 5%. Si nosotros vamos al banco hoy y pedimos un préstamo, seguro nos va a decir una tasa de préstamo, no sé, de 15% o 20%, según lo que queramos comprar. Creo que la tasa de interés para consumo es 20% anual. Pero si nosotros queremos prestarle al banco, o sea, dejar dinero en el banco a plazo fijo, por ejemplo, solamente nos van a pagar 5%, 6%, inclusive menos. En este ejemplo estamos asumiendo que va a ser igual, que si nosotros le prestamos al banco o dejamos nuestra plata en el banco a plazo fijo, nos van a pagar 5%, y si nosotros queremos prestarnos del banco, nos van a cobrar 5%. Entonces es un supuesto irreal, pero como este es un ejemplo simple, vamos a asumir que la tasa de interés es igual. Además, se sabe que el precio del bien de consumo en el periodo 1 es 1, o sea, el precio de consumo en el periodo 1 es 1, y la inflación es 2%.
Cuando estamos hablando de consumo 1 y consumo 2, estamos hablando de que ese consumo está compuesto por una canasta de bienes. Dentro de ese C1 y dentro de ese C2 hay un conjunto de bienes. Ese conjunto de bienes, que podemos llamar, por ejemplo, canasta básica familiar, cuesta para Manuel una unidad monetaria. Y nos dice que la inflación es de 2%. Eso quiere decir que los precios, en este caso el precio de esa canasta básica, va a aumentar año a año en 2%. Entonces, el precio de esa canasta en el periodo 2 va a ser 1 más 2%, 1, ¿no? Eso sería 102% de 1. Y nos pide que respondamos lo siguiente. Plantee la restricción presupuestaria de Manuel. Cuando hablábamos de optimización del consumidor, teníamos esto, ¿no? Poníamos nuestro ingreso a un costado y al otro lado poníamos lo que gastábamos en los bienes. Por ejemplo, si teníamos dos bienes, esto era lo que poníamos. Gasto en bien X y gasto en bien Y. Ahora vamos a hacer algo parecido. A un costado vamos a poner los ingresos y al otro costado vamos a poner los gastos. ¿Cuáles son los ingresos de esa economía? Los ingresos son, primero, ese ingreso en el periodo 1 y luego ese ingreso en el periodo 2. Y en el gasto va a estar el gasto eh, en el bien en la canasta en el periodo 1, el gasto en el consumo, en esa canasta de consumo del periodo 1, por eso es canasta 1 por el precio de la canasta en el periodo 1, más la canasta o el consumo en el periodo 2 por el precio en el periodo 2. Sin embargo, como estamos en una decisión intertemporal, consumir hoy no es lo mismo que consumir en el futuro, ni tener ingresos hoy es lo mismo que tener ingresos en el futuro. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si al ingreso que yo tengo hoy, todo el ingreso que tengo hoy, lo llevo al banco, lo que estaría ganando es la tasa de interés, ¿no? Entonces ese ingreso M1 no lo gasto y lo llevo todo al banco. Entonces con eso ganaría 1 más la tasa de interés. Entonces en el periodo 2 ya no tendría M1, sino tendría toda esta multiplicación. M1 por 1 más R. El M2 lo dejamos así porque estamos viendo en el periodo 2. Y lo mismo pasaría con el gasto. En lugar de haber gastado ese C1, vamos a poner eso más acá. Si no hubiéramos gastado nada en el periodo 1, lo hubiéramos podido llevar al banco y tendríamos 1 más R. Entonces en el periodo 2 tendríamos todo eso. Entonces eso sería en términos del periodo 2. Estoy asumiendo que no estoy teniendo, que el ingreso que tengo del periodo 1 ahorro todo y lo llevo al periodo 2, por eso es que estoy ganando tasa de interés, y todo el consumo del periodo 1 lo estoy dejando de consumir para ahorrarlo para el periodo 2. Entonces todo eso está en términos de periodo 2. Si yo quiero llevarlo a términos de periodo 1, simplemente lo que hago es dividir todo entre 1 más R. Si todo lo divido entre 1 más R, me quedaría lo siguiente. M1 más M2 entre 1 más R es igual a C1, 1C entre 1 más R. Perdón. Más C2, P2C entre 1 más R. Entonces va a ser esta expresión
la que vamos a utilizar para nuestro problema de maximización. Todo eso es en términos del periodo 1. Entonces, en el periodo 1 recibo M1. Yo sé que en el periodo 2 voy a recibir M2, pero ese M2, como está en el futuro, lo tengo que llevar a términos del presente. Para llevarlo de ese término en el periodo 2 al periodo 1, lo divido entre 1 más R. Igualito con el consumo o con el gasto en el periodo 2. Entonces nos olvidamos de esto, porque eso era en el problema de maximización típico. Y con eso ya tenemos la restricción presupuestaria de Manuel. Luego, en la B nos dice grafique la restricción presupuestaria, identificando claramente los interceptos y la pendiente. Entonces acá vamos a graficar. Ponemos acá consumo en el periodo 1, acá consumo en el periodo 2. Y como hacíamos siempre, agarrábamos nuestra restricción presupuestaria y la despejamos en términos de C2. Entonces agarramos cualquiera de las dos expresiones, por ejemplo esta, despejamos esto. Solamente despejando la restricción. Entonces tendríamos 1 más R, M1 más M2, más C1. Entonces acá tenemos la pendiente y acá tenemos el intercepto. Entonces simplemente graficamos nuestra restricción. Podemos llamar esto A, ese A está acá. Y tenemos la pendiente. Que llamaremos B. Entonces con eso ya tenemos la parte B. Como se dan cuenta, el problema es equivalente a lo que teníamos en el problema típico de optimización del consumidor. Simplemente que en lugar de utilizar X1 y X2, estamos utilizando C1 y C2 y está apareciendo la tasa de interés. Diego, Bien. hay personas que quieren entrar al Zoom. Me Ah, están esperando, creo. a ver, Sí. tengo a 2 chicos esperando. Ya los admití. Ya deshabilité esa sala de espera. Ahora pueden entrar todos. Ya, genial. Entonces vamos con la parte C. En la parte C nos dicen plantear problema de maximización identificando las variables endógenas y exógenas. Entonces maximizamos la utilidad que depende del consumo en el periodo 1 y del consumo en el periodo 2 con la siguiente forma. Y ahora nuestra restricción presupuestaria va a estar definida por esta expresión. La diferencia con el problema típico de maximización es que ahora estamos introduciendo
la tasa de interés, porque podemos prestarnos si no tenemos ahorros. O sea, si estamos desahorrando, podemos prestarnos, y si tenemos ahorros, podemos prestar para ganar una tasa de interés. Entonces, ese es el problema de maximización. Ahora identifiquemos las exógenas y las endógenas. La exógena o las exógenas son los ingresos. Los ingresos no se determinan en el modelo, ya vienen como dato. La tasa de interés también es exógena porque es de mercado. Los precios también son exógenos. El precio del consumo del periodo 2 y el precio del consumo del periodo 1 son exógenos, son de mercado. Y lo único que elige nuestro consumidor es cuánto consume. Las endógenas son C1 y C2. Y ahora solamente queda maximizar. Ahora tenemos que hallar cuánto consume en el periodo presente y cuánto consume en el periodo futuro. Equivalente a nuestro ejercicio típico, lo que tenemos que hacer es igualar la pendiente de la recta presupuestaria y con la tasa marginal de sustitución. En este caso, la tasa marginal de sustitución es entre el consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2. Entonces, la tasa marginal de sustitución sería la derivada de la utilidad respecto al consumo del periodo 1 entre la derivada de la utilidad respecto al consumo del periodo 2. Y eso tiene que ser igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, primero hallemos la primera parte. Derivada de la utilidad respecto a C1 sería 2C1. Derivada de la utilidad respecto a C2 sería 2C2. Y la pendiente de la recta presupuestaria, que ya la teníamos acá, era precio en el consumo, precio del consumo del periodo 1 y precio del consumo del periodo 2 multiplicado por 1 más R. Entonces, simplemente ahora lo que tenemos que hacer es despejar y reemplazar en nuestra curva, en nuestra recta presupuestaria. Por ejemplo, acá, esto se va. C1 es igual a C2 por la relación de precios por 1 más la tasa de interés. Eso reemplazamos en nuestra restricción presupuestaria. Entonces tendríamos M1 más M2 entre 1 más R es igual a C2 por la relación de precios por 1 más R por el precio más C2 P2C 1 más R. Y despejamos ahí el consumo del periodo 2. Tenemos M1 más M2, 1 más R, es igual a C2 si me estoy equivocando en el álgebra, me corrigen, por favor.
Sospecho que me estoy equivocando en el álgebra. Corríjame, por favor. A ver, M1 más M2, C2, eh, creo que está bien. Ya entonces continuamos. Tenemos C2 igual a M1 más M2 entre 1 más R entre todo eso. Ok. Entonces ahora solamente nos queda reemplazar, ¿no? Ahí ya tenemos el consumo del periodo 2. Si queremos el consumo del periodo 1, simplemente agarramos todo este consumo del periodo 2 y lo multiplicamos por los precios y por el 1 más R. Entonces ya tenemos los consumos. Entonces reemplacemos con los datos. Ya. Nos dice que M1 es igual a 100, M2 es 110, 1 más R sería, R es 5, entonces sería 1,05 entre el precio en el periodo 1 es 1, 1 más R sería 1,05, precio en el periodo 1 sigue siendo 1, precio en el periodo 2 sería 1, bueno, sería 1 más 2%, sería 1,02 más 1,02 entre 1,05. Todo eso lo llevamos a la calculadora. Tendríamos más o menos acá 204,76. $1,03 más o menos, aproximado. También aproximado eso. Entonces, en el periodo 2 se estaría consumiendo 102,38. En el periodo 1 sería el consumo 2 por precio en el periodo 1 entre el precio en el periodo 2 por 1 más R. Sería 102,38
por el precio en el periodo 1 es 1,02 por 1,05. Sería 105,39 aproximadamente. Entonces resulta que en el periodo 1, nuestro consumidor solamente tenía 100 soles, pero gracias a que se puede prestar del banco, ahora puede consumir 105,39. Entonces puede consumir más de lo que ha ganado en ese periodo. Y en el periodo 2 estaba ganando 110, su ingreso era 110, y ahora está solamente consumiendo 102. Entonces, ha logrado consumir más en el periodo 1, prestándose, y para pagar esa deuda en el periodo 2 va a tener que consumir menos. Y ese es su consumo óptimo. Ese balanceo, ese suavizamiento en el consumo del tiempo, ha llevado a que pueda alcanzar un mayor nivel de utilidad que el que hubiera alcanzado simplemente consumiendo 100 en el periodo 1 y 110 en el periodo 2. Todo esto gracias a que se puede prestar. Ahora en la parte B nos dice lo siguiente. En la parte E, asuma que la tasa de interés disminuye a 2%. Entonces, simplemente volvemos a reemplazar acá. Lo único que está cambiando, eso sigue siendo 100 acá arriba, porque no cambió la tasa de interés en los ingresos. Lo que está cambiando es el precio, perdón, la tasa de interés es lo que está cambiando. Acá está mal. Entonces la tasa de interés cambia acá. Sería 0,2 acá. 1, 0,2, 1. Ahí tendríamos 110 entre 1,02 más 100. Todo eso entre 2. Y en el periodo 1 sería ese 103,9 por la relación de precios por 1 más 1,02. ¿Qué sucedió acá? Están consumiendo lo mismo. ¿Y esto por qué sucede? Porque en ese caso la inflación y la tasa de interés están siendo la misma, 2% de inflación y 2% de tasa de interés. Entonces eso hace que eh, para nuestro consumidor sea indiferente entre consumir en el futuro que consumir en el presente. Si bien es cierto, se puede prestar, puede prestar al banco a 2%, los precios para el siguiente periodo también van a subir al 2%. Entonces, ambos periodos se le hace igual, porque el futuro se le hace más barato porque puede ganar una tasa de interés, pero el futuro también por el otro lado se le hace más caro porque los precios están subiendo. Entonces, en este caso, sí, su suavizamiento del consumo va a llevar a que consuma lo mismo en ambos periodos. Y pasaría al revés, ¿no? Si en la primera parte vimos que la tasa de interés era 1,05 y ahora vimos que es 1,02. Si bajaba, por ejemplo, a 1,01, vamos a ver que nuestro consumidor va a preferir consumir más en el periodo 1 porque se le hace más barato consumir en el periodo 1 que consumir en el periodo 2. Entonces, ahora lo que compara este modelo es ver en qué periodo es más barato consumir. Y según eso, suaviza su consumo. Entonces, este es el modelo más simple.
de consumo intertemporal. Y ahora nos vamos a ir al modelo más complejo, que es la pregunta 3. Y como les dije, la pregunta 2 queda para ustedes, que es un nivel intermedio. Preguntas a hacer, chicos. Juan Pablo, ¿dónde tengo un 1 más 1,02? En ese slide. ¿En la E o en la D? En la C1E. Sería 0,2, ¿no? Que es 0,02, porque es 1 más la tasa de interés. Gracias, Juan Pablo. Era 1 más 0,02. Ya, bacán. Entonces vayamos al ejemplo 3, que es el más interesante porque es bastante completo. Entonces, en el ejercicio 3 nos dice lo siguiente. Considera la siguiente función de utilidad intertemporal de los hogares. Entonces, es la siguiente. La utilidad del hogar depende de la utilidad asociada al consumo en el periodo 1 más la utilidad asociada al consumo del periodo 2, pero multiplicada por esta expresión. Toda esa expresión que ven acá, lo que nos da información de cuán impaciente es nuestro consumidor. En el ejercicio anterior no habíamos hablado de nada que multiplicaba al consumo 2, por ejemplo acá. Acá teníamos que nuestros consumos simplemente estaban multiplicados por 1 y 1, es decir, pesaban ambos igual. Esta expresión que ahora está en azul nos dice cuán impaciente es nuestro consumidor. Si esa expresión es mayor a 1, quiere decir que nuestro consumidor prefiere consumir en el futuro que en el presente. Entonces es bastante paciente. Si es cercano a 1 o mayor a 1, bueno, eso sería cercano a 1, es más que mayor a 1. Si tiende a 1 o es mayor a 1, quiere decir que nuestro consumidor tiene paciencia y puede esperar a consumir en el futuro. Pero si eso es menor a 1 o muy pequeño, quiere decir que nuestro consumidor prefiere consumir ahora que consumir en el futuro. Y eso es un supuesto más realista. Todos somos impacientes, ¿no? Hace unos días salió, no sé, la nueva temporada de una serie de televisión. Todos somos impacientes y queremos verla hoy. No queremos esperar a consumir esa serie en un par de semanas. A pesar de que teníamos parciales, somos impacientes. Entonces, esa expresión nos dice eso. A pesar de que esa utilidad de ver la serie va a ser la misma ahora o en el futuro, somos muy impacientes y preferimos consumirla hoy. Eso es lo que nos dice toda esa expresión. Entonces, donde CT, o sea, C1 y C2, es el consumo realizado en el periodo T, la función de utilidad es cóncava. Ya saben que nuestras curvas de indiferencia deben ser cóncavas. Perdón. Nuestra utilidad debe ser cóncava para que nuestras preferencias sean convexas al origen y por tanto solo haya una solución. Entonces, ese supuesto que nos dice ahí es realista. Y ese phi minúscula es la tasa de preferencia intertemporal. Entonces, ese phi es la tasa de preferencia intertemporal.
cuando, cuando la transformamos y le ponemos 1 entre 1 más phi, se transforma en un grado de impaciencia. Además, se sabe que en el periodo 1 los ingresos del consumidor están compuestos por una riqueza financiera. Entonces, el M que teníamos antes, ahora está compuesto por una riqueza financiera, V1, y un ingreso laboral. Entonces, en el periodo 1, nuestro consumidor trabaja y gana Y1L. El L es por labor, porque es ingreso laboral. Y la riqueza financiera, no sé, nuestro consumidor tiene una empresa y la empresa le da dividendos. Y ese es el ingreso por esos dividendos. Y además tiene que pagar impuestos, que es el T. Los T son impuestos. Entonces, como ven, ese modelo es mucho más completo que el anterior, ¿no? Acá tenemos un ingreso financiero, un ingreso laboral, tiene que pagar impuestos, hay una preferencia intertemporal para saber si es impaciente o no es impaciente. Y bueno, el C1 es el consumo en bienes de consumo y el excedente puede ser utilizado para invertir en activos. Es decir, en este caso, nuestro consumidor lo que va a hacer no es prestarle al banco, sino comprar activos, es decir, bonos o acciones. Y lo mismo que en el banco sucede. En el banco, cuando pones tu plata, te pagan un interés. En el ejercicio 1 asumíamos que nos pagaban 5% de interés. Ahora nuestro consumidor, en lugar de ir al banco, va a comprar activos, es decir, acciones o bonos. Entonces ese B2 va a ser lo que va a comprar en activos. Entonces el B1 era como sus activos que ya tenía. Por eso un activo puede ser la propiedad de parte de una empresa. Y ahora el B2 va a comprar parte de la propiedad de otras empresas en acciones o en bonos. Y esas acciones no sea una tasa de interés R. El individuo gastará todos sus recursos, incluida la riqueza financiera acumulada en el periodo 1. Entonces, el mismo supuesto que en el ejercicio 1. Nuestro consumidor solamente vive 2 periodos. Para el tercer periodo ya murió. Entonces, en el periodo 1 y en el periodo 2, tiene que gastar todo su dinero, todo lo que ganó trabajando y todo lo que ganó con su propiedad de las acciones o activos financieros, se lo tiene que gastar. Y además nuestro consumidor no puede dejar deuda. Entonces, en sus 2 periodos de vida, tiene que gastar todo y pagar todas sus deudas. Vayamos a la parte A. En la parte A nos dice lo siguiente. Muestre que el ahorro o desahorro del periodo 1 puede ser expresado como esa expresión. Entonces, veamos. En el periodo 1 lo que hace nuestro consumidor es lo siguiente. Tiene una riqueza financiera, es decir, tiene activos financieros, B1. Además, tiene como ingreso su ingreso laboral, pero tiene que gastar en pagar impuestos y luego tiene que gastar en todo lo que consume. C1, es todo lo que consume. Si nuestro consumidor gasta todo esto, le va a quedar ese ahorro, ¿no? La diferencia entre estos ingresos y estos gastos es el ahorro. Pero ese ahorro puede utilizarlo para comprar activos financieros, como acciones, y al comprar esos activos financieros va a ganar una tasa de interés. Entonces, en el siguiente periodo va a tener ese ahorro más una tasa de interés. Entonces, todo eso va a ser su activo financiero en el periodo 2. En el periodo 2 tiene 1 más R por todo el ahorro. Luego, en la parte B nos dice lo siguiente.
En la parte B nos dice, demuestre que la recta presupuestaria que puede expresarse como esa expresión. Entonces, al existir solamente dos periodos, en el último periodo se debe consumir todo, ¿no? Entonces ponemos eso. Al solo existir dos periodos, en el último periodo se consume todo. Eso quiere decir que en el periodo 2 ya no puede ahorrar. Entonces el consumo en el periodo 2 va a ser el siguiente. Su ingreso va a ser todo ese activo financiero que tuvo en el periodo, que ahorró en el periodo 1 y que lo compró en acciones, es decir, todo ese B2, ese V2. Aparte, nuestro consumidor también está trabajando, así que va a tener un ingreso laboral Y2 y tiene que pagar, y bueno, al pagar impuestos va a tener que consumir menos, ¿no? Entonces lo que puede consumir nuestro agente es todo su ingreso menos lo que paga en impuestos. Luego podemos combinar esta expresión 1 y esta expresión 2 y vamos a tener lo siguiente. Si metemos 1 en 2, reemplazamos 1 en 2, entonces igual. Si metemos 1 en 2, tenemos lo siguiente. C2 es igual a 1 más CR por B1 más Y1L menos D1 menos C1 más el ingreso laboral en el periodo 2 menos T2. Despejando eso, o bueno, llevando a un lado el consumo y a otro lado el gasto, perdón, a un lado todos los ingresos y a un lado todo el consumo, tenemos lo siguiente. Falta el B2. No, el B2 ya lo reemplacé. A ver. Entonces tenemos lo siguiente. C2 sería igual a, vamos a llevar C2 es igual a 1 más R por B1 más Y1L menos T1 menos 1 más R por C1 más Y2L menos T2. C2 menos 1 menos R C1 es igual a 1 más R por B1 más Y1L menos T1 más Y2 menos T2. Entonces, todo esto está en términos del periodo 2. ¿Por qué? Porque sucede que, veamos esto, si nos fijamos acá, lo que nos está diciendo es que el consumo en el periodo 1, si no se hubiera consumido, lo hubiera podido destinar ese dinero a comprar activos financieros y por tanto hubiera ganado R por C1 y por tanto tendría 1 más R por C1. Entonces, para llevarlo a términos del periodo 1, divido todo entre 1 más R. Si todo lo divido entre 1 más R sería esto. Y ahora sí, nuestra restricción presupuestaria está en términos del periodo 1. Lo que está haciendo es nuestro C1 está en términos del periodo 1 y lo que hace es agarra nuestro C2 y lo está llevando a valor presente. Y para llevarlo a valor presente tenemos que dividirlo entre 1 más R. Lo mismo, todas estas expresiones acá, B1, Y1 y T1, son del periodo 1, por tanto no hay que llevarlas al periodo 1, sino ya están en periodo 1.
pero este Y2 y T2, que están en términos de periodo 2, hay que transformarlos a valor presente, al valor del periodo 1, y por eso se dividen entre 1 más R. Entonces, con eso demostramos que la restricción presupuestaria es esa. Una pregunta, Diego. Bien. Pero cuando tú igualas el consumo en el periodo 2, ¿no deberías multiplicar por un precio? En este caso, el ejercicio no nos da precio, ¿no? Si no nos da precio, lo que está diciendo es que el consumo 1 ya está multiplicado por el precio. Es decir, como que el C1 ya sería como precio 1 por C1 minúsculo, algo así. Entonces, los Mm, precios no estamos considerando un precio, no se preocupe. ya. En este ejercicio, para no complejizarlo más, se quitan los precios. Estamos asumiendo que se consume lo mismo, o que el precio es el mismo. ¿Se acuerdan que en el ejercicio 1 Que el dijimos, precio es 1, algo así. sí, algo así? Entonces, acá asumíamos que el precio cambiaba porque había una inflación de 2%. Como no nos dicen nada de eso en el ejercicio 3, entonces no hay inflación, entonces los precios son los mismos, es 1. Es 1 en el periodo 1 y 1 en el periodo 2. Si no les hablan de precios, al precio se eh, lo dejan sin importancia. En la parte C nos dice si esa expresión de la utilidad ahora tiene la siguiente forma. La utilidad de C tiene esta expresión. Encuentra las soluciones para C1 y C2 y resuelva gráficamente. Entonces lo mismo, ¿no? Teníamos que igualar la tasa marginal de sustitución entre el consumo futuro y entre los consumos en el periodo inicial y el periodo final con la pendiente de la recta presupuestaria. Bueno, en estricto sería con el valor absoluto de la pendiente, ¿no? Entonces, derivada de U respecto al consumo 1 entre derivada de U con el consumo 2. Y tenemos que hallar la pendiente. Entonces, veamos cuál es la pendiente. Para hallar la pendiente teníamos que despejar a un lado CO, ¿se acuerdan? CO a un costado, 1 más R, V1, ya. Pues esta es nuestra restricción presupuestaria, pero para graficarla tenemos que despejar a un costado C2, ¿no? Ya lo despejamos acá C2 a un costado. Todo esto sería el intercepto A y todo esto sería la pendiente B. La pendiente en este caso es 1 más R. La pendiente es 1 más R. Derivamos la utilidad respecto a C1 sería lo siguiente. Tenemos que agarrar el exponente y bajarlo como multiplicador de C, sería así. Y al exponente le restamos 1. Y este es el consumo del periodo 1, ¿no? Entre la derivada de la utilidad respecto al consumo 2. Igual bajamos el exponente. Tenemos el consumo 2 y el exponente le restamos 1. Y todo eso igual a 1 más R. Simplificando todo eso, restando lo que está en el exponente, tendríamos lo siguiente. C menos 1 entre bueno, acá me olvidé de esto. ¿Se acuerdan que acá
Acá la utilidad, perdón, estaba multiplicada por este 1 más phi. Ese 1 más phi debería estar acá. Entonces, con eso nos queda lo siguiente. Y para que estemos en el óptimo, tienen que igualarse a esa pendiente. Despejando, me queda esto. C2 entre C1. 1 más R. Si quiero reemplazar eso en la restricción presupuestaria, tengo que mandar a un lado el C1 o el C2. En este caso, el C2 lo mando a un costado. Entonces me queda esta expresión. ¿Por qué uno más phi está solamente abajo en la anterior Eh, expresión? Allá. Lo que estamos haciendo es derivar toda esta U mayúscula respecto a consumo 1. Entonces, si Allá. derivamos respecto solo a consumo 1, esto no importa. Pero cuando derivamos respecto a consumo 2, esto no importa y solo derivamos lo otro, donde sí está 1 entre 1 más. Allá, gracias. Entonces acá nos queda lo siguiente. Eso reemplazando en la restricción, nos queda lo siguiente. Que nuestro consumo en el periodo 1 óptimo, ¿dónde está nuestra restricción? Ya. Nuestra restricción sería lo siguiente. Uno más R. Entonces, en un papel ustedes también traten de reemplazar eso. Y en el C1 nos va a salir lo siguiente, eso. Y en el consumo 2 nos va a salir algo similar. El consumo 2 simplemente sería 1 más R por 1 más phi por toda esa expresión, ¿no? 1 entre 1 más R. Por ahora nos está dando valores, así que va a quedar así. Pero lo que podemos ver ahí es más o menos, ¿no? En el consumo 1 y para el consumo 2 está afectando nuestro LR. La tasa de interés es una variable importante para ver si consumimos más en el periodo 1 o en el periodo 2. Y la tasa de impaciencia también es importante para ver si consumimos más en el periodo 1 o menos en el periodo 2. Y eso lo podemos hallar con derivadas, ¿no? Si derivamos nuestro consumo del periodo 1 respecto a R, vamos a ver si tenemos una tasa de interés alta, consumimos más o consumimos menos en el periodo 1. Luego lo que nos pide en la parte D, o bueno, lo que nos pide en la parte C todavía es resolver gráficamente. O sea, el gráfico es básicamente lo mismo que teníamos en nuestro modelo clásico. Teníamos a un lado el consumo 1, al otro lado el consumo del periodo 2,
Y ya hemos visto que nuestra restricción presupuestaria, la pendiente era menos 1 más R. Y bueno, tenemos nuestra curva sin diferencia, que como en la expresión nos decía, a ver, déjenme ver, en la expresión nos decía que la utilidad era cóncava, y por tanto si la utilidad era cóncava, nuestra restricción presupuestaria, nuestra curva de indiferencia va a ser convexa al origen. Entonces va a comportar típicamente como las que vimos normalmente. Se comporta así. Simplemente ahí tenemos los óptimos. Y si queremos ver cuáles nuestros interceptos, también lo podemos hacer. Si agarramos esto, esta era nuestra expresión de la recta presupuestaria. Entonces nuestro intercepto era todo eso, ¿no? El A era el intercepto. Ahí. Si queremos ver el intercepto acá, ¿qué haríamos? Tendríamos que poner nuestro C1 como 0, ¿no? Pero nuestro CO2 como 0. Entonces ahí sería que si CO2 es 0, tendríamos que C1 es igual a 1 más R más B1 más Y2L menos T2 entre 1 más R. Pues toda esta expresión que ya llamaremos C, perdón, D, es este intercepto. Luego en la parte D nos dice, identifique la propensión marginal a consumir de ambos periodos como una función de los parámetros. O sea, acá tenemos las propensiones marginales a consumir. Entonces, ¿qué es una propensión marginal a consumir? Es de nuestros ingresos, qué parte vamos a destinar a consumir. Pues, en este caso lo vamos a llamar teta. Teta va a ser la propensión marginal a consumir. Entonces, teta. Entonces, es el porcentaje de nuestros ingresos que vamos a destinar a consumir. Por tanto, 1 menos teta va a ser nuestra propensión marginal al ahorro. Todo lo que no consumimos, lo ahorramos. Entonces vamos a nuestras soluciones. Acá tenemos nuestras soluciones. Voy a llevar esto. Entonces resulta que nuestro consumidor gana al mes esto, como en realidad todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué parte de todo eso consume? Todo esto, ¿no? Lo que podemos hacer es simplemente lo siguiente. Derivada de nuestro consumo 1 respecto a lo que gana. ¿Sí? Todo esto lo llamamos ingresos. Entonces, la propensión marginal a consumir va a ser esta.
Y eso es la propensión para el periodo 1. Y lo mismo podemos hacer para la propensión marginal en el periodo 2. Que sería lo siguiente. Lo mismo que el anterior, pero multiplicado ahora por esto. Y la última pregunta que nos dice, ¿qué sucede con las cantidades consumidas en cada periodo cuando se produce un incremento exógeno en los impuestos? A ver, eso se puede calcular matemáticamente. A ver, incremento en el impuesto en el periodo 1. La forma más sencilla es derivar el consumo respecto a T1. Vayamos acá. Acá tenemos consumo 1, derivamos respecto a T1, nos va a salir que es exactamente esa propensión marginal a consumir, ¿no? Y eso es menor a 0. Si queremos saber cómo afecta un cambio en los impuestos en el periodo 1 al consumo del periodo 2, también derivamos. Bueno, acá derivamos y nos va a salir esta expresión, que ya sabemos que es la propensión marginal al ahorro, perdón, al consumo, que también es menor a 0. Es un aumento en los impuestos en el periodo 1, no solamente afecta el consumo en el periodo 1, sino también el consumo del periodo 2. Veamos gráficamente esto. Bueno, que ya teníamos, podemos agarrar ese mismo gráfico. Bueno, acá mismo lo podemos hacer. Entonces nos dice que cambia o aumentan nuestros impuestos en el periodo 1. ¿Dónde está el impuesto en el periodo 1? Está acá. ¿Dónde está? Está en el intercepto, ¿no? No está en la pendiente. Por tanto, la pendiente de nuestra restricción presupuestaria no va a cambiar, solamente va a cambiar el intercepto. Si aumenta ese T1, disminuye el intercepto. Por tanto, nuestra nueva restricción presupuestaria va a estar por acá. Y va a ser paralela a la restricción original porque no hemos cambiado la pendiente. Entonces, en esta nueva restricción presupuestaria tiene que haber una curva de indiferencia, una nueva curva de indiferencia, a la cual la recta presupuestaria debe ser tangente. En ese caso, el nuevo consumo va a estar acá, el nuevo consumo del periodo 1 va a estar acá, es decir, ambos consumos se reducen. Y esa es toda la dirigida hoy. La parte o la pregunta búsqueda para ustedes es básicamente muy parecida. Como ya les dije, como hoy era una clase después de parciales y no han avanzado mucho en teoría todavía, era solamente un tema que es consumo intertemporal. No queríamos agobiarlos más con más temas. ¿Tienen preguntas hasta ahí, chicos? Y bueno, Lo último que hiciste cuando en la última que hiciste, en la última diapositiva que pusiste, no me acuerdo. Pusiste menos teta porque menos teta 1, menos teta 2.
Eh, a ver, si derivamos, ya, si derivamos T1, esto sería, todo eso sería teta, ¿no? Ya hemos visto acá, eh, toda esta expresión ya le hemos llamado teta. Entonces, todo esto es teta. Entonces, C1 se puede escribir como teta 1 por D1 más D1. Entonces, al derivar teta 1 respecto a T1 va a ser menos teta 1. Ya. Ujú. Ok. Gracias. Tiene más preguntas aquí. Y como ven, básicamente es el problema de maximización del consumidor, pero ahora aplicando a que se puede prestar o podemos prestar lo que tenemos para suavizar el consumo en varios periodos de tiempo. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, eso sería todo por hoy. Eh, Creo que la siguiente tenemos evaluación conceptual. Seguro durante la semana la profesora va a mandar los temas que van a entrar para la evaluación conceptual. Y la siguiente dirigida ya entramos a teoría de la producción. Así que vayan repasando los temas de teoría de la producción. Eso sería todo, chicos. Durante las semanas me pueden preguntar si quieren por correo. Cuídense, nos vemos.